Bienvenidos a la segunda parte del tema El estado de los muertos. Y hoy vamos a profundizar en el asunto del espiritismo. Quédate para ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este asunto. Dios en su palabra prohíbe toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 y 11. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, así como los espiritistas modernos, sostener comunicación con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se los solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Para ver una comparación rápida de la Biblia, vamos a ir a la palabra en donde vemos que los sacrificios que se hacían a los muertos en realidad se lo hacían a los demonios, ya que los muertos ya no están ni en carne ni en espíritu. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Salmo 106, 28. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10, 20. En Apocalipsis dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Los sacrificios que ellos creían que hacían a sus muertos, en realidad lo hacían a los dioses ajenos a Dios, a los espíritus de demonios, que aparecen a las personas, dice Apocalipsis, en diferentes partes de todo el mundo. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor en los tiempos de Israel. Y todo el que la practicaba era cortado del pueblo. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes en el mundo, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida por Dios en la antigüedad. Quizás lo sepas o no, pero incluso hay iglesias en donde los vivos se bautizan por sus familiares muertos que no pudieron bautizarse. El espiritismo dentro de la iglesia, hermanos. Hay personas de todas clases y religiones que aseguran haber tenido encuentros con personas que amaban en vida pero que ya murieron. Y ellos dicen que los muertos aparecen trayéndoles paz. Son los mismos demonios que aparecen bajo diferentes aspectos para engañar a los vivos. Han salido tantas películas en donde los muertos siguen vivos en espíritu para asustar a los que viven, que hasta la sociedad, incluso los que no creen en Dios, aceptan esa mentira que el muerto sigue vivo en espíritu y sigue enfrentando dificultades, siguen haciendo cosas buenas, cosas malas. El diablo hace ver a los que murieron sin Jesús como personas que fueron salvas. Y al representar al hombre malo como si estuviera elevado en una atmósfera más alta después de la muerte, él hace creer que no importa cómo seas, si sos malo, si sos bueno, si crees o no en Dios o en la Biblia, que puedes vivir como vos quieras y te vas a salvar. Los maestros espiritistas declaran que todo aquel que obra mal es visto con aprobación para Dios, que Dios se complace en los malos, porque dicen Dios es amor, y hacen creer a las personas que como Dios es amor, Él salvará al que cree y al que no cree, al bueno y al malo, al que practica la justicia y al
amante de los placeres. Pero la Biblia se opone a estas declaraciones, hermanos. La Biblia enseña claramente: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, Isaías 5:20. Los maestros mentirosos contradicen lo que escribieron los profetas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, como la Biblia se opone claramente a estas enseñanzas de los falsos profetas, ellos niegan el origen de la Biblia. Ellos dicen que la Biblia es un libro antiguo, que no hace falta leerlo, que no tiene nada nuevo que presentarte la palabra de Dios. Algunos dicen: la Biblia está mal traducida. Dios nos dio otros libros, la Biblia debe ser actualizada, hay que cambiar este libro, dicen, y todo porque no aceptan las verdades presentadas en la palabra de Dios. Y el mismo Satanás hace creer al mundo entero que la Biblia no es más que un cuento de ficción, o a algunos otros les hace ver la Biblia como anticuada y que ahora hay que hacerle poco caso o ponerla de un lado porque es anticuada. Y para reemplazar la palabra de Dios, el enemigo se manifiesta a través de señales. Todo esto para llamar la atención de las personas. Estas palabras que hemos leído, que presentan estos versículos tan impactantes, se oponen al espiritismo. El enemigo pone en la oscuridad justo los versículos que no le convienen, porque los demonios saben que la Biblia es el libro que los juzgará a ellos. Entonces Satanás lucha por mantener la Biblia lejos de la gente y hace aparecer a Jesús como un simple carpintero de la antigüedad. Así como los guardias romanos vigilaban la tumba de Jesús y luego difundieron la mentira que Jesús en realidad no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo, le pagaron para que digan esto, los espiritistas modernos enseñan las mismas cosas. Tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en la palabra de Dios o en la vida de Jesús. Que hoy mismo podemos ver señales más grandes que las que se vieron en aquel entonces. Y es por eso que los espíritus van a todas las naciones engañando a las personas con milagros, con prodigios, para que aparten la mirada de la palabra de Dios. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Revisten un disfraz de cristianismo, pero sus declaraciones, hechas desde la tribuna o en la prensa, han sido conocidas por todo el público desde hace muchos años atrás. Estas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas, hermanos. El espiritismo aparenta algo inofensivo, pero el resultado de los que practican tales cosas es la muerte eterna. El espiritismo es en realidad más peligroso que antes, debido a que ahora está bajo un disfraz más sutil de engaño. Años atrás los espiritistas atacaban a la iglesia, a Cristo, a la Biblia, y ahora declaran que aceptan todo eso, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón carnal. Y los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuera el atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta a punto de hacerlo un sentimiento enfermizo. Hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, lo que Dios reprueba o aprueba. No hablan de la ley de Dios, y todo esto los lleva a engañar al mundo y a ponerlo bajo el disfraz de Satanás. Les hace creer que pueden estar pecando, quebrantando la ley, y aún así ser salvos. Es triste la condición del mundo, hermanos, pero el espiritismo está avanzando con pasos agigantados. Ellos niegan que Cristo es el Hijo de Dios, y Satanás ha cegado tanto al pueblo que no disciernen su engaño. Pocas son las personas que tienen un justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas, como los vemos en las imágenes, juegan con el espiritismo, hermanos. Tiran las cartas de adivinación
entre sonrisas, dicen poder revelar el futuro en ambientes agradables a la vista, al olfato. Muchos jóvenes juegan a la ouija o al juego de la copa como algo entretenido, algo divertido, sin saber que están abriendo una puerta a aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. Incluso en las mismas aplicaciones de celular o en los juegos de la PC se presenta el espiritismo bajo diversos colores que tapan realmente su verdadero carácter, un carácter destructivo para el alma. Si vieran nuestros jóvenes que le están tendiendo la mano al diablo y que corren riesgo de perderse eternamente, se llenarían de terror. Pero se aventuran en este terreno encantado y el poderoso destructor ejerce su poder sobre ellos contra su voluntad. Allí es cuando muchos terminan estando poseídos, o a largo plazo terminan mostrando un carácter más parecido al de los demonios que al del Hijo de Dios. Una vez que Satanás los mantiene cautivos, luego es imposible que ellos mismos con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor de Satanás. Solo el poder de Dios, que actúa por medio de las oraciones que los cristianos hacen, pueden libertar a estas almas prisioneras. Todos aquellos que conservan, que cautivan rasgos pecaminosos en el carácter o que fomentan un pecado conocido, atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de los ángeles. Y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos, se convierten en fácil presa para él. Pero una vez que Satanás los prisionó por completo, ahora los utilizará para que ellos se conviertan en tentadores, en engañadores y engañen a otros y los traigan a la ruina. El profeta Isaías dice: y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos que chirrían y mascullan, responded: ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás, que obra con poder y prodigios mentirosos. La mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias de la palabra, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Por cuanto no admitieron el amor a la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación del error, a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Ahora, los hijos de Dios, aquellos que se oponen a las enseñanzas del espiritismo, atacan directamente a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá ni una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador, con un escrito está. Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras también, como lo hizo en los tiempos de Cristo, y volverá a pervertir las enseñanzas de la palabra de Dios para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Santas Escrituras. Muchos, hermanos, tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán a parientes, a amigos, y que proclamarán herejías peligrosas para el alma. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos y harán milagros, dice la palabra de Dios, con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos, hermanos.
listos para resistirles con la verdad bíblica, de que los muertos no saben nada y que los que aparecen como muertos son espíritus de demonios. Pronto viene la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra, dice Apocalipsis 3:10. Y hermanos, todos aquellos cuya fe no esté firmemente en la palabra de Dios serán engañados, serán vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando, dice la palabra de Dios. Pero solo pueden lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a los espiritistas. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto final, encontrarán seguro refugio en Dios. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 3. Es la promesa de Jesús. Él enviará a todos los ángeles del cielo si es necesario para proteger a su pueblo antes de permitir que un alma que confía en Él sea vencida por Satanás. Ahora, las personas que se apartan de Dios muchas veces se sienten perdidas, pero al vincularse con el espiritismo, algunos se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grave que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Hay muchos hermanos que están autoengañados, porque eso no es esperanza, eso es creer la mentira. Dice la Biblia que el que cree y fuere bautizado será salvo, pero en el cielo no entrarán hechiceros, ni magos, ni adivinos, ni nadie que se haya vinculado con ellos sin nunca arrepentirse. Tenemos que saber que hay muchas personas que hoy están haciendo un pacto con la muerte. Están haciendo un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día del juicio. Ellos aceptan el falso refugio que ofrece Satanás, o sea, las mentiras que Satanás enseña a través del espiritismo. Muchos corren detrás de San la Muerte, de muchos otros llamados santos que hoy están muertos, y muchos de ellos se fueron sin nunca aceptar a Cristo. Los que siguen estos ídolos están tan muertos como los santos entre comillas, porque están ciegos espiritualmente y no ven que los muertos nada saben. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no fuera importante, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último gran engaño: envolver al mundo entero. El fundamento de su obra se lo dijo a Eva, cuando le dijo en el Edén: de seguro que no moriréis. El día que comas del árbol serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, en Génesis en el capítulo 3. Pero poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra y seductora, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar por completo sus designios, pero lo conseguirá, hermanos, en el tiempo que le queda hasta el fin. Dice la palabra que lo conseguirá. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, para juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra,
se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una falsa seguridad y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. El Señor dice: pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y la granizada barrerá el refugio de las mentiras, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie cuando pasare el azote. Cual torrente vosotros seréis hollados de este invasor. Isaías 28, 17 y 18. Jesús viene para poner punto final a la mentira del diablo. Y yo quiero invitarte a estudiar la palabra de Dios. Que puedas estar seguro de que cada línea de cada uno de los versículos bíblicos es la verdad que necesitamos. Yo sé que hablo para un público que anhela escuchar sobre la Biblia más que cualquier otra cosa en este mundo. He procurado no poner opiniones mías por encima del fundamento que Dios nos ha dejado, y espero que cada uno de nosotros pueda decir cuando oye estos videos: de cierto que está escrito, cada palabra que escuché está en la Biblia. Pero también yo quiero expresarles mi inquietud. Yo temo que muchos sean removidos de la plataforma firme de la palabra de Dios. A veces me preocupa demasiado que las verdades más básicas de la Biblia hayan sido envueltas en confusión por muchos líderes religiosos. Es por eso que, más allá de enseñar en los videos, yo te invito a leer la Biblia, pidiendo la dirección de Dios en oración, porque se acercan las grandes señales de Satanás en nuestro mundo, y millones se unirán a él para hacer la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, a la ley y al testimonio, decía Isaías. Yo he visto brujos, hermanos, convertirse al cristianismo, mujeres que realizaban sacrificio de animales y hombres que pagaban fortuna para saber el futuro, pero se convertían un día en siervos de Dios. Nada está perdido para aquel que cree en el Señor Jesús. Hay esperanza, y muy pronto se dará la última predicación, el último video, el último llamado, y estaremos en la presencia de Jesús. Mientras tanto, a prepararse a buscar a Dios mientras Dios puede ser hallado. Que Dios te bendiga grandemente y nos veremos en la próxima ocasión, Dios mediante.